Ahora vamos a comenzar con el primer tema hacia su segundo examen. Es el tema de la unidad 4. El tema es célula y reproducción celular. Bien, este tema no es un poco extenso. Bueno, si bien es extenso, es un tema muy importante, ¿no? Y muy bonito cuando uno lo entiende. Eh, bueno, es un tema, ¿no? Que nos ayuda a entender lo que es la salud, la enfermedad, eh, un poco de la célula, cómo ocurren las funciones vitales, ¿no? Bueno, también el tema de lo que es la célula y la reproducción celular es importante, ¿no? Porque explica, ¿no? Es la base, ¿no? De todas las áreas de la biología. Eh, este tema tiene 20, 20 puntos muy importantes. Primero vamos a comenzar hablando de lo que es la célula. Luego, en el punto número 2, en teoría celular, vamos a hablar de lo que es un poco, ¿no? La historia de cómo fue descubierta, quién descubrió lo que es la célula, ¿no? De ahí vamos a hablar en el punto número 3, membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? ¿De qué nos protege? ¿Cómo está conformada la membrana celular? También vamos a hablar un poco de movimiento celular, cómo es que se mueven las células en el organismo. También la velocidad de difusión, permeabilidad de la membrana, cómo entran, cómo salen los nutrientes de la célula, cómo salen los desechos, un poco de presión osmótica también, membranas celulares, eh, uniones intercelulares e intercomunicación, cómo se comunican las células, también un poco de lo que es el citoplasma, ¿no? En el punto número 11 vamos a hablar de lo que es el núcleo de la célula, qué es lo que encontramos en el núcleo de la célula, cuál es la función, ¿no? Ya de ahí vamos a avanzar un poco más en el punto número 12 acerca de los cromosomas. Vamos a ir profundizando un poco más en lo que es el ADN, un poco de genética, ¿no? En el punto número 13, nucleolo, que ya son organelas celulares, también centriolos y usos. En el punto número 14, que también forman parte de las organelas celulares. En el punto número 15, perdón, vamos a hablar de lo que es el ciclo celular, ¿no? El ciclo de vida, desde que una célula, cómo se divide el tiempo de vida de una célula, etcétera. Luego vamos a hablar de lo que es la mitosis, que es división celular, cuáles son las fases de la mitosis. En el punto 17 vamos a hablar de lo que son organelos citoplásmicos, mitocondrias, que son partes de las organelas celulares. También tenemos en el punto 18 los ribosomas y la síntesis de proteínas, que igual son organelos. Y en el 19 y 20, más organelos, ¿no? Organelos intracelulares y los lisosomas, que también son organelos celulares. En estos últimos puntos vamos a hablar de lo que es profundizar, ¿no? Acerca de todos los organelos y la función que cumplen, ¿no? En la célula. Bien, vamos a continuar. Ok, punto número 1, la célula. Hace unos 300 años, Robert Hooke, ojo con estos nombres y estas fechas, ¿no? Eh, utilizó, ¿no? El recién inventado microscopio para hacer notable lo que es la observación del corcho, ¿no? Que no era una sustancia homogénea, sino formada por pequeñas cavidades, ¿no? Reguladas a las que las llamó células. Es decir, Robert Hooke fue el primero en descubrir la célula. ¿Qué vio él? Lo que él vio fueron paredes de celulosa muerta, es decir, él descubrió la célula, pero él vio no, el esqueleto de la célula, por así decirlo, vio ya una célula muerta, eh, paredes de celulosa, que sería una célula vegetal, ¿no?
pero él fue el primero en descubrir, ¿no?, que existían las células. Bien, aquí vemos el, el científico, ¿no?, Robert Hooke, observando en el microscopio la célula. Lo que vio no eran células vivas, sino que eran paredes, ¿no?, de las células muertas, como vemos acá en el redondo, en este redondo que muestra un poco más de la célula. Estas paredes eran hechas de celulosa, ¿no? Con el tiempo, ¿no?, se entendió que lo más importante de la célula no es la pared como tal, sino qué hay dentro de la célula, porque ahí es donde ocurre la vida, ¿no? Pero con este descubrimiento, ¿no?, de Robert Hooke se dio, ¿no?, a conocer la célula, y ahí es donde inició el estudio de la célula, porque el estudio de la célula es muy complejo. Lo vamos a ir viendo de a poco. Bien. Ahora vamos a hablar de un fisiólogo. El fisiólogo Bohemia Purkinje, en el año 1839, le dio el término de protoplasma para designar el contenido vivo de la célula. Es decir, lo que hay dentro de la célula, él lo denominó protoplasma, para nombrar a todo el contenido vivo. En este momento, ¿no?, se pensaba que el interior de la célula era algo simple, pero no era así, porque las células son aún mucho más complejas, ¿no? Aquí dice, al saber más cosas acerca de la estructura y función de la célula, se ha comprendido, ¿no?, que el contenido vivo de la célula era un sistema de increíble complejidad de partes heterogéneas. Es decir, la célula no era tan simple, ¿no?, como lo denominó el anterior científico, Robert Hooke, sino que la célula era un poco más, ¿no?, mucho más complejo. Bueno, este fisiólogo Bohemia Purkinje dio el significado, ¿no?, de protoplasma, ¿no? Eh, ¿Y qué se entiende? ¿A qué nos referimos con el término de protoplasma? Em, Cuando Purkinje habla de protoplasma, se refiere a todo el contenido vivo que está dentro de la célula, es decir, la materia viva que permite que la célula exista y que la célula funcione. Aquí vemos, al decir protoplasma nos referimos a todo lo que hay adentro, es el término que él le dio, ¿no?, a la célula, denominó todo lo que hay dentro de la célula protoplasma. ¿Qué incluía este protoplasma? El protoplasma abarcaba, ¿no?, de forma general, el citoplasma, el núcleo, todas estas que ya conocemos como organelas, y vamos a ir viendo más adelante. Este fisiólogo lo denominó protoplasma. En ese momento, bueno, no se conocían bien, ¿no?, los organelos, las mitocondrias, ribosomas, etcétera. Por eso se usaba un solo nombre para todo. Bueno, en la actualidad ya no es un nombre muy preciso, ¿no? De acuerdo a que fueron investigando mucho más y mucho más a profundidad la célula, ya no es un término, este término quedó como un término no tan preciso. ¿Por qué? Porque el avance de la ciencia descubrió, ¿no?, que en el interior de la célula no es una masa uniforme, sino que está formado por muchas estructuras distintas, ¿no?, cada una con una función específica. Aquí, como vemos, las organelas, el núcleo, todo lo que está dentro de la célula cumple una función. Es decir, no es una masa uniforme, ¿no? Por eso, ¿no?, es que el protoplasma no describe algo concreto desde el punto de vista químico o desde el punto de vista físico. Bueno, con el avance de la ciencia se descubrió, ¿no?, que en el interior de la célula no es algo simple, sino un sistema mucho más complejo,
que está formado por muchas partes diferentes que trabajan en conjunto, ¿no? Para que la célula pueda coexistir, que estas llegarían a ser las organelas, ¿no? Por eso hoy, ¿no? Ya se sabe que el término protoplasma no es muy preciso, ¿no? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, pero todavía se usa este término para referirse de una manera más general a todo lo que está vivo y organizado, ¿no? Dentro de la célula. Continuemos. En el punto número 2 tenemos, ¿no? Lo que es un poco de teoría celular. Vamos a hablar quién formula, quiénes son los científicos, ¿no? Encargados de formular, ¿no? Los pilares de lo que es la teoría celular. Bien, la teoría celular, ¿cuándo nace? Nace en el año 1838, cuando dos científicos alemanes llamados Matthias Schleiden, que era un botánico, y Teodoro Schwann, que era un zoólogo, llegaron a una conclusión fundamental. ¿Cuáles fueron los pilares de estos dos, de este botánico y de este zoólogo? El pilar fundamental era el siguiente: todos los seres vivos, plantas, animales, están formados por células, ¿no? Bueno, más adelante, en el año 855, perdón, hay otro científico, ¿no? Llamado Rudolf Virchow. Aquí lo tenemos. En el 1855, el científico Rudolf Virchow aportó una idea clave. Toda célula nueva proviene de otra célula persistente o preexistente. Es decir, ¿no? Que las células no aparecen de la nada, sino que se forman por lo que es la división celular. Ahora, ¿quién era Rudolf Virchow? Rudolf Virchow fue un médico y científico alemán, ¿no? Considerado el padre de la patología moderna. ¿A qué nos referimos cuando decimos padre de la patología moderna? Que él estudió lo que son todas las enfermedades, el estudio de las enfermedades. Bien, Virchow explicó algo muy fundamental sobre la vida y las enfermedades. Las células vivas no aparecen solas, siempre provienen de otra célula. Esta idea se resume en su famosa frase, ¿no? Toda célula proviene de otra célula. ¿Por qué fue tan importante esto? ¿Por qué la teoría o la idea que aportó Rudolf Virchow es muy importante? Porque antes se pensaba, ¿no? Que las células podían nacer o aparecer de la nada. Y Rudolf Virchow demostró que no es así, ¿no? Él demostró que la vida celular es continua. El crecimiento y la reproducción del cuerpo y muchas enfermedades se explican, ¿no? Por cambios en lo que es en la célula. Bien, más adelante, hacia el 1880, August Weismann reforzó, ¿no? El concepto de Rudolf Virchow al señalar que todas las células actuales descienden de células muy antiguas, estableciendo lo que es una continuidad en la vida a lo largo del tiempo. Bien, ahora, ¿quién era August Weismann? Vamos a hablar un poco, ¿no? de este científico. August Weismann fue un biólogo alemán también, especializado en lo que era biología evolutiva y herencia. Bueno, él explicó, ¿no? Que las células que existen hoy no aparecieron de la nada, porque antes se creía así, ¿no? Que la célula, una célula podía aparecer de la nada, sino que provienen de células muy antiguas, lo que demuestra que la vida se mantiene de una forma continua a lo largo del tiempo. Bueno, con esta idea nos reforzó la teoría celular, mostrando que existe una cadena ininterrumpida de vida, desde las primeras células hasta los organismos actuales.
¿Qué hizo de importante August Weismann? Confirmó que la vida celular es continua. Bien. ¿Qué hizo August Weismann? Reforzó, ¿no?, que la vida celular es continua y rechazó lo que es la idea de que puedan surgir nuevas células, ¿no?, espontáneamente. Aportó también una base científica para comprender la herencia y lo que es también la evolución. Bien. Ahora, en conjunto, ¿no? La teoría celular, ¿qué sostiene, ¿no? De acuerdo a lo que es el botánico Matthias Schleiden y Teodoro Schwann, que era un zoólogo, entre ellos, ¿no?, ya sostuvieron, ¿no?, pilares acerca de qué es la teoría celular. Bien, la teoría celular establece, ¿no?, que la célula es la unidad básica de la vida, tanto estructural. ¿Por qué? Porque forma los cuerpos, y funcional, porque realiza todas las funciones vitales. En otras palabras, ¿no?, la célula es la mínima porción de materia viva eh, que tiene vida propia, ¿no? Es decir, es la forma más pequeña de vida, que poseen todas las características de un ser vivo. Es decir, todos los seres vivos estamos conformados por células. Bien. Bueno, ¿no? La célula, como ya les dije, es la unidad estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula forma el cuerpo, ¿no? Y también es la unidad funcional. ¿Por qué? Porque realiza funciones vitales como tenemos la nutrición, la respiración, la reproducción. Es muy importante, ¿no? Porque no importa, ¿no?, si un ser es grande, si un organismo es grande, si un organismo es más pequeño, todos están formados por células. Todo el ser vivo tiene células, desde una planta que está formada por millones de células vegetales, ¿no?, hasta un perro o una persona que están formadas por billones de células animales. También tenemos una bacteria, ¿no? Aquí vemos una procariota, una bacteria que es un ser vivo, ¿no?, formado por una sola célula. Bien, con esto espero que quede claro que no existe, ¿no?, ningún ser vivo que no tenga células. Ahora vamos a hablar un poco de las características no generales de la célula. Todas las células tienen, ¿no?, una estructura básica. La mayoría de las células poseen, ¿no?, un núcleo y están rodeadas por una membrana plasmática. Bien, nosotros tenemos lo que es las células eucariotas y procariotas. Dentro de las células eucariotas tenemos lo que son las animales y las vegetales. Y dentro del grupo de las células procariotas solo tenemos uno, que son las bacterias, ¿no? Amebas, protozoarios, ¿no? Todas estas células poseen un núcleo. Aquí vemos en la célula eucariota lo que se encuentra al medio de color celeste es el núcleo. Esto es una célula animal. Abajo tenemos una célula vegetal, como la ven, de color verde. También posee un núcleo, porque son estructuras eh, básicas, ¿no?, que todas las células tienen. Aquí tenemos el núcleo de la célula vegetal en color amarillo, ¿no? Y en la célula procariota, que es las células bacterianas, ¿no? Tenemos el núcleo, que aquí se ve como dice nucleoide, ahí está el núcleo. El núcleo está disperso en la célula procariota, el núcleo no está contenido, ¿no?, así redondito como lo ven en las células eucariotas.
En la procariota vemos que el núcleo está disperso dentro de toda la célula. Esa es una diferencia. Pero la estructura base es que tienen todas el núcleo. También tenemos, aquí dice, ¿no?, que están rodeadas por una membrana plasmática. ¿A qué nos referimos cuando decimos una membrana plasmática? Es todo lo que rodea la célula. Aquí vemos en la eucariota todo lo que está alrededor de la célula de color naranja es la membrana plasmática. Aquí abajo en la célula vegetal, todo esto verde, que se llama celulosa también, lo vamos a ver un poco más adelante, es la membrana de la célula vegetal. Es lo que descubrió, como vimos en el primer descubridor de la célula, ¿no? Robert Hooke, descubrió, ¿no? En un microscopio accidentalmente, ¿no? Observó un corcho donde descubrió lo que es la celulosa de una célula vegetal, de esta verde de acá, de esta célula de color verde. Él descubrió solo lo que es la membrana, ¿no? Todo esto alrededor. Él así descubrió la existencia de la célula. Ahora tenemos excepciones a la regla. ¿Cuáles son las excepciones a la regla? Tenemos los glóbulos rojos, ¿no?, de los mamíferos, ya que pierden su núcleo durante la maduración. ¿A qué nos referimos? Pierden el núcleo al madurar, ¿no? Así transportan, ¿no?, más oxígeno. Luego tenemos los músculos estriados o fibras musculares estriadas. Estas presentan varios núcleos. ¿A qué nos referimos con fibras musculares estriadas? Para que lo entiendan un poco mejor, nos referimos a lo que son las células musculares, las células que forman lo que son el músculo que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, ¿no? Estas células, bueno, hay excepciones, ¿no? Estas células musculares del cuerpo, que también lo tienen los animales, ¿no? Células animales, poseen varios núcleos, es decir, estas células que están conformando el músculo tienen varios de estos núcleos que ven acá, el núcleo color en la célula eucariota de la imagen, el núcleo de color celeste, una fibra muscular o una célula muscular va a tener muchos de estos núcleos. Esto se lo denomina, ¿no?, excepciones a lo que es la red. Bien. ¿Por qué tienen varios núcleos las fibras musculares? Porque una sola célula tiene muchos núcleos porque permite mayor fuerza, mayor resistencia, porque las fibras musculares necesitan una mayor fuerza, ¿no? Resistencia, necesitan resistir lo que es el cuerpo, ¿no? Dar fuerza. Por esta razón es que tienen más de un núcleo, ¿no? Espero lo hayan entendido. Estas son excepciones a la regla, que son algunas, ¿no? Pero siguen teniendo lo que es una estructura básica, siguen teniendo núcleo, ¿no? Bien. Ahora con organismos simples, ¿no? Bueno, en plantas y en animales más simples, toda la materia viva se encuentra, ¿no?, dentro de una membrana plasmática. Esto ya vemos en la célula vegetal, perdón, que es esta, la de color verde. Toda la materia viva está dentro de la membrana, ¿no? Son organismos un poco más simples que una célula eucariota animal. Es un poco más compleja, ¿no?, que una célula vegetal, ¿no? Es un poco más simple de entender, no tiene tanta complejidad. Bien, ahora vamos con lo que son organismos unicelulares y acelulares. Bien, ¿a qué denominamos, no? Estos son conceptos importantes, ¿no?, que ustedes tienen que entender más que memorizar, ¿no? Bien, pueden considerarse unicelulares
a los que están formados por una sola célula. Aquí tenemos en la imagen organismos unicelulares, como pueden ser las bacterias, alga unicelular, protozoarios, algunos hongos y levaduras también. Estos organismos unicelulares, el ejemplo más característico, ¿no? Es la bacteria. Están formados por una sola célula, es decir que esta bacteria y es una sola célula y ese es todo su cuerpo, esa es toda su forma, ¿no? Luego tenemos lo que son los organismos acelulares. ¿A qué nos referimos con organismos acelulares? Es que su cuerpo no está dividido en células. Es decir, que su cuerpo no tiene células, no está formado por células, como por ejemplo los virus, un prión, un viroide. ¿Por qué? Estos virus están formados por ADN o ARN, ¿no? No están formados por células. Estos virus, para poder vivir, para que puedan dividirse, reproducirse, necesitan colonizar un huésped, necesitan colonizar, por ejemplo, tenemos el virus, ¿no? A ver, de la influenza, para que lo puedan entender. El virus de la influenza, ustedes lo ven acá, digamos que es este de color verde. Eh, por sí solo no hace nada, el virus es inofensivo por sí solo en el ambiente, pero cuando el virus eh, coloniza a la persona, a un organismo, a una persona humana, cuando coloniza una. Perdón, continuemos. Cuando un virus coloniza un organismo, ahí recién puede multiplicarse, puede hacer daño, se multiplica, cumple su función, ¿no? Ahí es cuando los virus eh, pueden, ¿no? Dividirse, pero mientras por sí solos no, porque no están conformados de células. A diferencia de un organismo unicelular, están conformados, aunque sea de una célula, pero sí están formados por células. Pueden multiplicarse, pueden vivir, pueden subsistir, ¿no? Bien, espero que haya quedado entendido, ¿no? Ese concepto de organismos unicelulares y acelulares. Ahora tenemos lo que es la complejidad celular. Una célula única puede presentar alta especialización, ¿no? De forma y función e incluso ser más grande que organismos multicelulares completos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este concepto, no? Bueno, se refiere a que un organismo eh, unicelular, como una bacteria, puede ser, ¿no? Más compleja, puede causar más daño que una célula multicelular. Es decir, una bacteria cuando coloniza a un huésped, es decir, a una persona, causa más daño, ¿no? Que esté conformada por una sola célula no la hace menos inofensiva. A esto esto nos quiere decir, ¿no? El texto. Bien. Como dice acá, ¿no? No es correcto asumir que un organismo unicelular es necesariamente más pequeño o menos complejo que uno multicelular. Como les dije, una bacteria o una alga, una ameba, están formadas por una célula. Eso no los hace menos inofensivos, ¿no? O menos complejos o más simples, sino que tienen su complejidad. Pueden ser, al colonizar algún organismo de un ser vivo puede ser mortal, ¿no? Continuemos. Bien.
Dice, puesta en un ambiente adecuado, una célula crece y termina dividiéndose para formar dos células. Es decir, una célula en un ambiente donde ella pueda vivir, subsistir, esta célula va a crecer y va a reproducirse, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? Encontrar un medio que permita el crecimiento y multiplicación de plantas unicelulares. Es vasto una gota de agua, un charco, eh, algún lugar así con humedad, ¿no? Para explicarlo mejor. Por otro lado, es más difícil preparar un medio que permita el desarrollo y división de células procedentes del cuerpo de una persona, de un pollo, de una salamandra, de un perro, de un gato, de otro ser vivo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir, no, este texto para que lo entiendan un poco mejor? Es decir, que una célula unicelular, como vemos acá, un organismo unicelular, puede, ¿no? Eh, dividirse y vivir y crecer en cualquier ambiente, un ambiente que le considere eh, adecuado, ¿no? Es decir, en una gota de agua, en algún charco, en algún lugar con humedad, una célula bacteriana, una ameba, aquí como vemos, un protozo, un hongo, puede multiplicarse, puede crecer y dividir solo por su propia cuenta, ¿no? Por el contrario, es más difícil preparar un medio que permita el desarrollo de una célula, de un ser multicelular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Em, si uno deja, ¿no? Se me cae, ¿no? Un pedazo de, de piel, ¿no? O tengo alguna herida, ¿no? Y tumbo un pedazo de lo que es un tejido, ¿no? Del cuerpo, o ya sea un animal, acá dice un pollo, una salamandra. Si lo tumbo, no se va a multiplicar por sí solo y va a crecer otra persona o otro organismo. No, ahí muere. Una célula fuera, una célula animal, una célula multicelular que son precedentes del cuerpo de algún ser vivo, no puede multiplicarse por sí solo, ¿no? Necesita estar en el organismo para poder multiplicarse, a diferencia de un organismo unicelular que se puede multiplicar casi en cualquier lugar, ¿no? En alguna humedad, en algún charco, en alguna laguna, multiplica solo, ¿no? Bien, ahora, ¿quién fue el primero en poder cultivar células animales en un lugar que no sea, o multiplicar en un lugar que no sea el cuerpo humano, en el cuerpo de algún animal, en el cuerpo de algún ser vivo? Fue el zoólogo americano Ross Harrison. Él multiplicó, ¿no? Células en un medio artificial, ¿no? Fuera del organismo, es decir, en laboratorio, en el año 1907. Ojo con esto, ¿no? El primero en cultivar células, él experimentó, ¿no? Con células de salamandra. El primero en cultivar células fuera del cuerpo de ese animal, lo hizo en laboratorio, fue el zoólogo americano Ross Harrison en un medio artificial en el año 1907. Ojo con esa fecha y ese nombre. Bien, a partir de entonces ya se comenzó, ¿no? A cultivar en medios in vitro. ¿A qué nos referimos cuando decimos in vitro, en un medio in vitro? Nos referimos a un medio, bueno, esta palabra significa en vidrio, ¿no? Se hace referencia a que se ha cultivado desde entonces, desde este zoólogo Ross, se empezó a cultivar en laboratorio, ¿no? Muchas variedades de células animales, vegetales, desde que este zoólogo pudo hacerlo, pudo multiplicar células,
ya empezaron a estudiar las distintas clases de células. Lo que ha permitido numerosos descubrimientos en la fisiología celular. ¿Por qué? Porque antes, ¿no? Bueno, los primeros en descubrir la célula, uno lo descubrió por accidente, el otro lo denominó con el nombre de protoplasma, ¿no? Desde que Ross descubrió que se pueden multiplicar células en un medio in vitro, en un laboratorio, empezaron a estudiar mucho más las células y se dieron cuenta que una célula es mucho más compleja, ¿no? Que una célula tiene organelas, una célula cumple funciones, una célula guarda ADN, ¿no? Entonces ya empezaron lo que son los numerosos descubrimientos en la fisiología celular, en cómo funciona una célula, qué función tiene una célula. Empezaron, ¿no? Las células humanas empezaron a ser estudiadas, a ser usadas, ¿no? Para estudiar enfermedades, para probar medicamentos, para investigar acerca de lo que es el cáncer. Desde entonces, ¿no? Desde que se pudieron estudiar a más profundidad las células. Bien, las células de distintas plantas y animales y de diferentes órganos en una sola planta o animal presentan una gran variedad de tamaños, de formas, de colores, de estructuras, pero todas tienen en común ciertas características. Es decir, las células animales, tanto animales como vegetales, tienen, ¿no? Diferentes formas. Por ejemplo, ¿no? En el cuerpo humano, la célula se llama, tiene un nombre distinto en cada parte del cuerpo que se encuentre. Un ejemplo sencillo, ¿no? Las células del cerebro se llaman neuronas y una célula muscular la llamamos un miocito. Siguen siendo células con diferentes formas, pero cumplen diferentes funciones, ¿no? Tienen diferentes características, diferentes, eh, eh, algunas varían las organelas, pero siguen cumpliendo funciones. Bien, ahora les voy a mostrar un videito. Ahorita les muestro un video. Espero que lo puedan escuchar. Los contenidos que veremos el día de hoy son: ¿qué es una célula?, tipos de células, ejemplos de células humanas y finalmente niveles de organización biológica. Las células son pequeñas unidades que pueden tener vida independiente o bien agruparse, organizarse y formar organismos más complejos. Son tan pequeñas que no las podemos ver a simple vista. Tenemos que usar un instrumento llamado microscopio. De acuerdo a la cantidad de células que tiene un organismo, se clasifican en dos: organismos unicelulares formados por una sola célula y organismos pluricelulares compuestos por más de una célula. Pese a su diversidad, todas las células tienen en común tres componentes. Los vemos a continuación. Membrana plasmática es una estructura que rodea la célula. Regula el intercambio de sustancias entre esta y el medio ambiente. Otro componente es el citoplasma, medio interno de la célula en el que se llevan a cabo la mayoría de las actividades celulares. Y el tercer componente que toda célula tiene es el material genético, ADN, sustancia que regula todas las funciones de la célula y determina sus características. De acuerdo a su forma, existe diversidad de células. Por ejemplo,
Hay células ovaladas, semicircular, esféricas, ramificadas e irregular. Las células pueden dividirse en dos grandes grupos: las células eucariotas y las células procariotas. La célula eucariota tiene un núcleo celular definido. Forman tanto organismos unicelulares y pluricelulares. También se subdivide en células animal y células vegetal. Las células procariotas no poseen un núcleo definido y por lo tanto el ADN está disperso en el citoplasma en una estructura llamada nucleoide. Los organismos compuestos de este tipo de células son organismos unicelulares, por ejemplo, bacterias y algunos hongos. Algunos ejemplos de células humanas son las siguientes: enterocitos, los cuales tienen como función absorber nutrientes en el intestino. Tenemos también los eritrocitos, los cuales tienen como función transportar gases respiratorios en la sangre. Y los cardiomiocitos tienen la función de contraer el corazón. El cuerpo humano se organiza en estructuras que se unen entre sí para formar otras más complejas y de mayor tamaño. Estas estructuras se denominan niveles de organización biológica, las que te explico a continuación. Muy atentos. Nivel 1. Células. Son estructuras muy pequeñas, imposibles de distinguir a simple vista, formadas por variados componentes que les permiten llevar a cabo todas sus funciones. Nivel 2. Tejido. Conjunto de células que se coordinan para realizar una función específica. Nivel 3. Órgano. Agrupación de uno o varios tejidos que realizan una función particular. Un ejemplo de órgano es el estómago. Nivel 4. Sistemas. Conjunto de órganos que se coordinan para cumplir una función específica. Por ejemplo, el sistema digestivo. Y el nivel número 5. Organismo. Individuo formado por diferentes sistemas de órganos, cuya función coordinada permite que éste realice sus funciones vitales. Así que recuerda, los niveles de organización biológica son célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Muy bien, niños y niñas, ya aprendimos lo que es una célula, tipos de células y los niveles de organización biológica. Si te gustó este video, no... Muy bien, espero que eso les haya ayudado a comprender mejor, ¿no? Lo que es una célula, cómo está formada la célula, un poco habló también de lo que es la división, ¿no? De las celulares, eucariotas, procariotas, animales, vegetales, las células virales, y también, ¿no? ¿Qué tipos de células hay de acuerdo a la parte del cuerpo en la que se encuentran, ¿no? Habló de lo que era el eritrocito, el miocito, que son las células del entero, ¿no? De los intestinos. Espero que les haya ayudado para comprender mejor, ¿no? Porque vamos a seguir hablando un poco más de lo que es las células, ¿no? Bien. Nos quedamos acá. Una célula, ¿no? Cada célula está rodeada por una membrana plasmática. Como ya vieron en el video, para que no se les haga tan difícil entender, ¿qué es una membrana plasmática? Es todo lo que rodea esta célula. Aquí vemos todo lo que está alrededor de la célula, es la membrana plasmática. ¿Qué contiene? La membrana contiene a lo que son las organelas, ¿no? Aquí vemos que dice contiene un núcleo, que el núcleo es el del medio. Este que está al medio es el núcleo. Este núcleo, ¿no? Vamos a verlo un poco más adelante, también en temas de más adelante. Que contiene, ¿no? El ADN, ¿no? Importantísimo. Y también tenemos organelos subcelulares como las mitocondrias, que tenemos acá estos naranjas,
el retículo endoplásmico rugoso, liso, que es esto que está rodeando al núcleo. Y también el complejo de Golgi, ¿no? Que acá no se ve tan bien, pero acá tenemos otra imagen. Acá, ¿no? Aquí tenemos la célula, todo lo que está alrededor de la célula es la membrana citoplasmática o la membrana plasmática también, también llamada así, ¿no? Acá tenemos en otro modelo de célula, como ven, las células tienen distintas formas, ¿no? Una célula nunca va a tener un color y una forma específica, ¿no? Aquí tenemos también lo que es el núcleo. Tiene el nucleolo, ahí adentro contiene el ADN, retículo endoplasmático, complejo de Golgi o aparato de Golgi, la mitocondria, que es muy importante, ¿no? Más adelante eh, vamos a hablarlo más a profundidad, que es, ¿no? Simple, ¿no? Que es la encargada de producir energía, de producir ATP a un organismo, ¿no? En caso a nosotros, a nuestro cuerpo. Es gracias a la mitocondria. Luego tenemos lo que es los centriolos, que cumplen un papel muy importante en la multiplicación, en la división celular, que también lo vamos a hablar más adelante. Pero aquí tenemos el centriolo, es una organela. Acá lo vemos también en esta imagen. Mitocondrias, membrana celular o membrana citoplasmática, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, receptor de membrana, más adelante igual lo vamos a hablar, eh, que es, ¿no?, el encargado de ver qué pasa a la célula, qué sale y qué entra a la célula, ¿no? Cómo se nutre la célula. El núcleo que contiene el ADN, también tenemos el nucleolo. Bien. Ya vimos el video. Oye, Continuemos. Ahora vamos a hablar el punto número 3, membrana celular e intercambio de materiales entre la célula y el medio. Vamos a hablar ahora de lo que es la membrana celular a profundidad. Como ya les había explicado, ¿no? La membrana celular es todo lo que rodea la célula. Ahora vamos a hablarlo más microscópicamente, ¿no? Más a profundidad, ¿qué es la función de la membrana? ¿Qué hace? Porque la membrana cumple una función muy importante en la célula, muy importante. Oye. Bien. ¿En qué consiste? Una de las funciones más importantes que realizan las células es el intercambio de materiales con el medio exterior. Es un proceso que tiene lugar a nivel de la membrana celular. Aquí vemos, ¿no? Aquí se ve el dibujito a un lado de la célula y la membrana, más a profundidad, ¿no? La membrana, cómo está conformada. La membrana celular. Bueno, la membrana es una capa delgada, ¿no?, que rodea toda la célula y como dice acá el texto, su función principal es regular el intercambio de materiales entre la célula y el medio que lo rodea, el medio externo a la célula. Bien, ¿por qué? ¿Cuál es la función importante, ¿no?, de esto? Bueno, la membrana, ¿no?, ayuda porque una célula no puede vivir aislada, necesita, necesitan entrar sustancias a la célula que la nutren, ¿no? Y también la célula necesita botar las sustancias de desecho, las sustancias que ya no le sirven, necesita botarlas. ¿Y por dónde hace esto? A través de la membrana celular. ¿Y a qué nos referimos con el intercambio de materiales? Acá vemos la palabra que dice, realizan el intercambio de materiales con el medio exterior. ¿Qué significa intercambio de materiales? Bueno, la célula toma, ¿no?, del medio lo que necesita para vivir y elimina todo lo que ya no le sirve. Todo esto ocurre en la membrana.
un ejemplo, ¿no? La entrada de sustancias, la célula, ¿qué necesita? Una célula necesita agua, necesita oxígeno, necesita nutrientes, claro, como la glucosa, como las sales, como los aminoácidos. Por ejemplo, ¿no? La célula muscular necesita lo que es la glucosa y oxígeno para producir energía, para que pueda contraerse el músculo, ¿no? Que está formado por células musculares, necesita glucosa y oxígeno. Entonces, necesitan entrar los nutrientes, ¿no? Y esta misma célula elimina sus desechos, ¿no? Las sustancias tóxicas y los productos, ¿no? del metabolismo que ya no le sirven al cuerpo, los elimina a través de la membrana plasmática. Bien, ahora la membrana celular. La membrana celular deja pasar cualquier cosa dentro de la célula. La respuesta es no. La membrana celular es muy, muy selectiva. Es como la puerta de una casa que dice, ¿no? Vos entrás, vos entrás porque vos vivís, ¿no? En esta casa y vos no, vos sos un extraño, vos no me vas a traer nada bueno, a vos no te dejo entrar. Así ustedes tienen que entender la función de la membrana plasmática. Deja pasar alguna sustancia e impide el paso de otras sustancias. Un ejemplo, ¿no? El oxígeno puede pasar fácilmente porque una célula necesita tener oxígeno. Nuestro cuerpo necesita oxígeno, ¿no? Y no deja entrar sustancias grandes o dañinas, ¿no? Que entren sin control. No, no deja entrar sustancias que no le beneficien. Esta membrana plasmática protege a lo que es la célula y mantiene el equilibrio, la homeostasis, el equilibrio interno que hay dentro de la célula como fuera, mantiene lo que es el equilibrio. Bien, como ya les dije, ¿no? La membrana celular funciona, ¿no? Como una puerta con un guardia, ¿no? Que deja entrar lo que le sirve y lo que es malo no lo deja entrar. Bien, aquí dice, ¿no? Las membranas no solo recubren a la célula, limitándola del medio exterior y procurándole mantener constantes las condiciones internas, sino que se encuentran limitando o aislando las diferentes estructuras u organelos que se encuentran realizando funciones específicas, ¿no? En el interior de la célula, tales como las vacuolas, el núcleo, los cloroplastos, las mitocondrias, todas estas son organelas, ¿no? Es decir, protege, ¿no? Todo lo que es la estructura interna de la célula, la membrana plasmática. Bueno, las estructuras internas de la célula, que son las organelas, realizan funciones importantes, ¿no? Y si no estuvieran protegidas con la membrana plasmática, estas, ¿no? Se saldrían a lo que es el exterior, ¿no? Bien. El transporte de materia puede realizarse gracias a la presencia de ciertas sustancias. Em, que conforman, ¿no? Lo que son las membranas, ¿no? Unas se encargan de formar una compleja estructura y otras de facilitar el paso de sustancias de manera selectiva y controlada. Algunas igual tienen funciones, ¿no? De relacionar a las células con el medio circundante, ¿no? Con el exterior. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la membrana plasmática no está sola ya. La membrana tiene ciertas sustancias, ¿no? Que son las encargadas, ¿no? De facilitar, que ayudan como un puente para que los nutrientes y los productos de desecho puedan entrar y puedan salir de manera más fácil, ¿no? Son proteínas, glicolípidos. Aquí vemos en la imagen esta proteína
que están, ¿no?, ahí metidas entre lo que es la membrana plasmática, ayudan, ¿no? Funcionan como un puente para que pueda entrar en los nutrientes, ¿no? Aquí tenemos otra proteína integral. Estas proteínas ayudan, facilitan el paso de sustancias, ¿no? Bueno, estas sustancias, ¿no? Como ya les dije, dan forma o estructura a la membrana. Y permiten también que la célula se comunique con el entorno, es decir, tenga comunicación con otras células, que la célula no se mantenga aislada, que trabaje en conjunto con otras células. Para esto es la función, ¿no?, de estas sustancias, de estas proteínas, de todo lo que son estas proteínas, glicolípidos, todo esto, ¿no? Ayuda a que la célula pueda tener, eh, eh, trabajar, ¿no?, en conjunto con otras células. Bien, dice, entre los compuestos básicos que conforman las membranas podemos reconocer lo que son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Bien, vamos a hablar un poco más a profundidad, ¿no?, lo que es la membrana celular. Dice, los lípidos conforman la estructura o matriz de la membrana y están representados básicamente por los fosfolípidos, es decir, compuestos que presentan una cabeza hidrofílica. Aquí vemos, ¿no? La membrana celular está formado, ¿no? Ustedes ven que es una cabecita con dos colas, ¿no? La cabeza es hidrofílica. ¿A qué nos referimos con una cabeza hidrofílica? Es una cabeza que tiene una afinidad por el agua, hidrofílica, atrae el agua, le gusta el agua. Está constituida por grupos fosfato y también tenemos la cola. La cola, ¿no?, de este fosfolípido, formada por cadenas de carbono de naturaleza lipídica. La cola es hidrofóbica. ¿A qué nos referimos? Para que se acuerden, hidrofóbica tiene fobia al agua, no repele el agua, ¿no? Bien, tanto la cabeza como la cola tienen una diferente composición, ¿no?, química y una complejidad. De acuerdo del tipo de membrana, del tipo de célula que se trate, tienen una distinta composición, ¿no?, química, pero todas están formadas eh, eh, por estos lípidos, ¿no? Por este fosfolípido de cabeza hidrofílica y de cola hidrofóbica. Así, la unión de todos estos eh, fosfolípidos, todos juntos, forman lo que es la membrana plasmática o la membrana citoplasmática de la célula, entre todos. Estas cabezas hidrofílicas, perdón, que vemos acá en la imagen, ayudan, ¿no?, a que la célula tenga contacto con el exterior y también ayuda a lo que es el paso de sustancias, ¿no? Las cabezas hidrofílicas están como opuestas, ¿no?, como mirándose entre sí. Ambos fosfolípidos, uno de arriba y otro hacia adentro, ¿no? Se miran así entre sí, las colas se juntan. Aquí vemos las cabezas también hidrofílicas hacia adentro, ¿no? Y también hacia el exterior de la célula. Y adentro tenemos lo que es las colas, ¿no?, que rechazan el agua. Bien, aquí tenemos la bicapa de fosfolípidos, por lo que está formado toda la membrana celular, todo lo que rodea la célula. Aquí la vemos, las cabezas hidrofílicas que atraen el agua al exterior y también el interior de la célula.
y en el medio tenemos las colas hidrofóbicas que repelen el agua. Dice, por la presencia de dos zonas, una hidrofílica y otra hidrofóbica, los fosfolípidos en presencia de agua forman una bicapa lipídica, es decir, una doble capa, porque vemos las cabezas hacia afuera y hacia adentro de la célula. Perdón. Cada una de las dos capas está formada por la acomodación de cabeza en un plano y por cola en un extremo opuesto, que pudieran compararse, ¿no?, con la estructura de un empanetado, de un sándwich. Aquí lo ven. Esto es como un ejemplo, ¿no? Hacia afuera están lo que son las cabezas hidrofílicas que atraen el agua, también hacia adentro de la célula. Y en el medio tenemos lo que son las colas, su doble, que la doble cola repele el agua, que es hidrofóbica. Dice, donde las rebanadas de pan estuviesen presentadas por las cabezas y la crema o la mayonesa, que es lo del medio, por las colas, ¿no? Bien. Para que se les quede claro, la membrana celular está formada por bicapa de fosfolípidos. La unión de muchos fosfolípidos forman la membrana celular. Y las partes, la cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Espero que haya quedado claro eso. Bien. Aquí tenemos un poco más. Tenemos acá lo que son las moléculas que están al medio, las proteínas. Dice, el movimiento continuo que presentan las colas de las moléculas da una enorme flexibilidad a esta zona, por lo que se considera que en la membrana hay un flujo bidimensional continuo, ya que las moléculas tienen un gran movimiento lateral, ¿no?, a lo largo y a lo ancho de lo que es la monocapa o la bicapa. Por el contrario, el movimiento de moléculas entre dos monocapas opuestas es extremadamente lento. Puede decirse que las proteínas son las que llevan al cabo las funciones específicas de transporte y reconocimiento celular. Es decir, las proteínas que tienen que entrar a la célula para pasar por sí solas al medio de la bicapa lipídica les tomaría mucho tiempo, ¿no? Demasiado lento. Sería demasiado lento la forma en la que pasan. Por eso, las proteínas que ven acá, al medio, que se ve aquí como una espiral, la otra tiene otra formita, funcionan, ¿no?, como un puente, ¿no?, que les ayuda a pasar, a las moléculas para que la célula pueda nutrirse, ¿no?, de una forma más rápida, porque si las moléculas pasaran por sí solas, sería una nutrición muy lenta, les costaría demasiado pasar la bicapa lipídica. Bien. Bueno, estos lípidos, ¿no?, forman una pared flexible, como ven, como el material de una burbuja. Sin ellas, la membrana no existiría como tal. Estas sustancias permiten el paso selectivo, como ya les había explicado, de sustancias, ¿no? Bien. Ahora, ¿todas las membranas son iguales? No, el texto dice, ¿no?, que las membranas tienen alguna diferente composición, ¿no? Esto depende, ¿no?, de lo que es el tipo de membrana. Muy bien, luego tenemos el punto 4, pero hasta ahí han entendido. Quiero que hablen y me digan que si han entendido bien hasta ahí el tema. ¿Se ha entendido todo? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora para que yo les pueda explicar, ¿no?, si no les ha quedado claro algún concepto de lo que es la célula, ¿no? ¿Todo correcto? ¿Todo entendido?
Buenas tardes. Me gustaría saber a mí cómo es que las proteínas son, hacen la función específica de transporte. Esta parte como que me quedó sin comprender. Bien, le voy a explicar. Bueno, las proteínas, ¿no? Que son estas de acá, les voy a explicar aquí. Las proteínas no hacen la función, no funcionan, ¿no? Como transporte, sino que funcionan como un canal. Estas proteínas están en todas, dispersas en toda la membrana plasmática y funcionan, ¿no? A que ayudan a que las moléculas, a todos los nutrientes de la célula pasen a través de ese canal como un puente, ¿no? La, bueno, se llama, ¿no? Lo que es el transporte facilitado. De esta forma, las proteínas ayudan a lo que, todo lo que son las moléculas que nutren la célula. Más adelante vamos a hablar un poco más de cómo es el paso de sustancias, ¿no? Pero las proteínas sirven de canal para que puedan pasar más fácilmente, porque si no existieran estas proteínas, a las moléculas que necesitan nutrir la célula les costaría mucho más. Podrían pasar, pero es un paso demasiado lento. Y bueno, las células necesitan nutrición constante, ¿no? Entonces, esa es la función de una proteína, las proteínas de canal. Espero le haya quedado más claro. Eh, Ya, ahora mi pregunta sería, digamos, ya entendí que es un canal de acceso para que entren las moléculas. Entonces yo quisiera saber, yo pensé que eran moléculas de proteína que alimentaban. ¿Qué son esas moléculas que alimentan a la célula? bien, cada célula no tiene distintos requerimientos de acuerdo a como les expliqué, cada célula tiene distintas funciones de acuerdo en el lugar donde se encuentra en el organismo, ¿no? Em, las células necesitan, ¿no? Las moléculas pueden ser glucosa, eh, necesitan sales, necesitan azúcares, todo lo que necesita la célula para alimentarse. A eso se le llaman lo que son las moléculas, ¿no? Así entran en forma de moléculas a la célula. También entran, lo que más entra, ¿no? Son las moléculas con los nutrientes, ¿no? También con el agua, la glucosa, todas estas, también el dióxido, ¿no? El oxígeno entra a la célula a través de las moléculas mediante las proteínas de canal a través de la membrana lipídica. Espero le haya quedado más claro. Gracias, muy bien explicado. Muy bien, alumno.